creador. Valen06, dejaré el link de su página de Wattpad en la descripción. Hoy presentamos Shigaraki Shield. La explosión ascendente de energía rojiza con tonos negros fue notada por todos los presentes en la ciudad de Musutafu. Los villanos que quedaban en pie se asombraron ante esto, sintiendo un profundo temor ante el despliegue de odio de su líder. Los héroes abrieron sus ojos sorprendidos, enterándose de que Izuku Shigaraki podía seguir peleando y era más peligroso que nunca. La presión del rey los alcanzó, logrando sentir el mismo temor que sentían los villanos al percibir el odio infinito del elegido por el destino. Toda la ciudad de Musutafu tembló ante la descarga de poder puro de Shigaraki. Los pocos héroes y villanos que quedaban en pie dejaron de luchar momentáneamente, entendiendo que la pelea final que decidiría al ganador estaba por iniciar. Casi todos los héroes más fuertes habían perecido en combate. All Might, Staran Stripes, Endeavor, Aux, Mirko y montones de héroes de otros países. La ciudad se tiñó de rojo, convirtiéndose en un auténtico cementerio y nido de cadáveres. Ante la falta de la producción del Dr. Murata, quien se encontraba encarcelado y resguardado en Tártaros, los Nomus terminaron por desaparecer de la faz de la tierra. Los únicos villanos realmente poderosos que quedaban en pie eran el mismo All For One y su nieto. Gracias a la ayuda de Oboro Shirakumo y su control sobre el Kirk de Kurohiri, montones de héroes lograron salvar su vida y obtuvieron una ventaja táctica en el campo de batalla. Poco a poco, los héroes ganaban terreno. La clase 2A se dirigía conjuntamente hacia la dirección de Melissa Shield y All For One sin saberlo. Varios de ellos estaban heridos y cansados por su anterior batalla contra el Peliblanco. Esa zona de la ciudad estaba totalmente limpia de villanos. Shota Aizawa había perdido parcialmente su visión, Eihiro Kirishima no podía seguir peleando y Katsuki Bakugo había perdido sus dos manos y, por lo tanto, su capacidad de usar su propio Kirk. Sin duda, Izuku estuvo a punto de destruirlos a todos. Tanto los héroes como los villanos se replegaron hacia el norte de la ciudad, donde el renovado y totalmente curado All For One y Melissa Shield estaban a punto de pelear nuevamente. Los sobrevivientes de la guerra de los dos bandos serían los espectadores de la gran batalla final que decidiría el destino del mundo. Shirakumo extendió su Kirk por distintos puntos de la ciudad para reunir a los héroes. Todos compartían cierta característica, ninguno de ellos era capaz de seguir peleando. Sus heridas cubiertas de sangre, el cansancio acumulado y el sobreesfuerzo los había superado a los héroes y a los miembros de la Legión Revolucionaria por igual. Al encontrarse todos en el norte, la superioridad en número de los héroes fue arrolladora, aunque no se comparaba con los números iniciales. Muchos habían muerto, y aún así mantenían la ventaja gracias a los esfuerzos de Endeavor, Melissa y Star. Tanto All For One como Shield se percataron de la presencia de los espectadores de ambos bandos. La mirada de la rubia se horrorizó al ver a la cantidad aberrante de heridos, y la falta de muchos de sus camaradas. «Los traje a todos», dijo Oboro, cayendo de rodillas totalmente exhausto y respirando con dificultad. «Los alejé lo más que pude de los villanos, pero no creí que ellos dos pelearían aquí. No tienes que preocuparte, Shirakumo. Ninguno de nosotros resultará herido», aseguró Present Mic, con total seguridad. «Esta pelea es entre ellos dos, y de nadie más». El polvo y la tierra era levantada por el fuerte viento que recorría la devastada ciudad. Un suelo desértico, cubierto de escombros y restos de estructuras era donde los enemigos predestinados estaban parados. «¿Estás cansada, novena portadora? ¿Ya llegaste a tu límite de resistencia?», preguntó el Peliblanco, luciendo su bello rostro una vez más. «Ahora recuperé todas mis capacidades. Soy más fuerte y poderoso que nunca antes, y todo gracias a ti». All For One extendió sus brazos hacia los costados, observando hacia el cielo, el cual se nublaba nuevamente y ocultaba la luz del sol. Una tenue llovizna apareció, y rápidamente se transformó en una fuerte lluvia. El último ataque de Enji Todoroki había calentado la atmósfera a tal punto que cambió el clima, provocando aquella lluvia que empapaba a todos en ese momento. La tormenta eléctrica no se hizo esperar, anunciando su llegada con fuertes truenos. Tomura potenció el All For One para mí con su odio sin fin. Finalmente tengo todo este poder para mí solo.
exclamó el gobernador legendario, de forma eufórica, ni siquiera tú eres rival para mí, Melissa Shield. Soy el ser más poderoso sobre la tierra. El rey de todo este mundo. Melissa pestañeó varias veces, sacudiendo su cabeza y centrándose en su objetivo frente a ella, ignorando el dolor en su cuerpo y el cansancio acumulado. Sus puños se presionaron con fuerza y respiró profundamente. Tenía que enfrentarse ella sola a un peligroso enemigo, no tenía apoyo, no tenía alguien quien cubriera sus espaldas, ella estaba completamente sola. Sin embargo, eso no significaba que se rendiría. Limpió la sangre que caía de su frente con su mano, aseveró su mirada y reafirmó su postura. El viento flameaba su largo cabello dorado, sus pupilas azules brillaron con determinación, y las personas a sus espaldas solo podían ver la figura invencible de la heroína más fuerte del mundo. Aún no, todavía no me derrotaste, todavía sigo con vida, replicó Ope, confrontando al villano, y mientras siga con vida, jamás dejaré de enfrentarte. Nunca permitiré que ganes, All for One. La expresión sonriente del gobernador legendario cambió súbitamente a una de completo desagrado y molestia. A los costados de la blonda, la figura de todos los anteriores portadores del One for All aparecieron frente a sus ojos. Todos ustedes, siempre serán una gran molestia incluso después de muertos. Se rebelan ante el destino cuando es imposible derrotarlo o cambiarlo, y al final, simplemente son derrotados como las cucarachas obstinadas que son, mencionó el rey de los demonios, con una agresividad y desagrado hacia los portadores de su añeja creación, pero eso terminará hoy. Finalmente acabaré contigo, novena portadora, y te robaré el One for All de una vez por todas. A una distancia medianamente alejada, los héroes aprovechaban su ventaja contra los villanos y la misma lejanía para ser transportados por Oboro nuevamente hacia la Academia de Héroes UA. Antes de convertirse en un estorbo o obstáculo, preferían retroceder y recuperar sus fuerzas, aunque sea un poco para apoyar a la Oji Azul de otras formas. Aún así, varios héroes decidieron quedarse a observar la batalla final, entre ellos, todos los estudiantes de la UA y sus profesores. El One for All es el Kir que puede ser heredado, pero jamás robado. Es la cristalización del poder que busca ayudar al necesitado y acude a las llamadas de auxilio. Un poder así es totalmente contrario a lo que eres, y jamás podría ser tuyo, y nunca permitiré que lo robes, sentenció la rubia, con total determinación. Esta historia de terror termina aquí y ahora, Takeshi Shigaraki. Voy a destruirte de una vez por todas, y a todo lo que representas. De un momento a otro, tanto All for One como la heroína Ope sintieron una peligrosa presencia acercándose a gran velocidad. Su odio infinito se percibía a distancia, el peligro inundó a todos y la presión no tardó en hacer acto de presencia. Una gran sonrisa de auténtica satisfacción apareció en el rostro de All for One, notando la presencia de su nieto acercándose a gran velocidad. La mirada de todos los presentes se centró hacia uno de los lados, donde un destello rojizo con tonos negros se aproximaba muy rápido. Izuku Shigaraki llegó al lugar, sorprendiendo a propios y a extraños, y aterrizando derrapando sus pies en el suelo. Sus ojos brillaban destellantemente y la electricidad carmesí que recorría su cuerpo se potenciaba cada vez más con el pasar del tiempo. El peliblanco menor miró agresivamente a All for One, sorprendiendo a este último con su expresión y comportamiento irregular. Luego, miró fijamente a Melissa, la cual lo observaba fijamente. Después de meses de no verse, finalmente Shigaraki y Shield se reencontraron cara a cara. Finalmente llegaste, Izuku. Supongo que estás sorprendido de mi cambio de imagen, luego te lo explicaré, comentó el demonio entre hombres, sonriendo maliciosamente. Es momento de que cumplas con tu destino. Ayúdame a derrotar al One for All para siempre y tomemos los tronos que nos pertenecen por derecho. Izuku, murmuró la blonda, en tono atónito, algo anda mal, es como si. Todo este tiempo, siempre fuiste tú. Nunca pensé en las razones por las que ese héroe asesinó a mi padre o por qué ese grupo terrorista atacó a Musutafu aquel día. Todo este tiempo, alimentaste mi odio para que el trastorno de personalidad me carcomiera desde dentro, comentó el Oji Carmesí, sorprendiendo a ambos elegidos por el destino. Me lo arrebataste todo, me utilizaste y manipulaste para reinar el mundo. All for One abrió sus ojos rojizos de par a par, incrédulo ante las palabras de Izuku.
Su respiración se tornó irregular, y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Delante de sus narices, el destino se torció a un punto de no retorno. Por alguna razón que aún desconocía, Izuku se había enterado de toda la verdad detrás de su ascensión, y cómo él había movido todos los hilos desde las sombras para provocar la muerte de sus padres. Esto no debía pasar, no tendría que estar ocurriendo. Izuku, eso no importa ahora. Concéntrate en lo importante. Estamos a punto de lograrlo. Mencionó el gobernador legendario, intentando manipularlo una vez más, un mundo nuevo. La auténtica paz está al alcance de nuestras manos. El joven villano ignoró las palabras del demonio en pieles de hombre, mirando directamente a Melissa, la cual permaneció en silencio debido al asombro de la sucesión de hechos. Sus miradas se encontraron, reflejando los sentimientos encontrados que aquejaban a ambos. La desesperación del rey de los demonios aumentaba exponencialmente con cada segundo que pasaba. Estaba a punto de lograr el objetivo por el que trabajó durante más de un siglo, y de un instante a otro se escurrió entre sus dedos como si fuera agua. Melissa, ya no me importa lo que ocurra conmigo, confesó el pecoso, con una tristeza y vacío auténticos, sé que no estoy en posición de pedirte nada, pero te lo suplico, por favor, ayúdame. Esto no tiene que estar pasando. ¿Por qué? ¿Cómo es que lo sabe? Pensó el demonio entre hombres, palideciendo ante el transcurso de eventos desafortunados para él, primero la novena portadora, luego Endeavor, arruinaron todo. El trabajo de mi vida. La novena portadora se encontraba en una profunda encrucijada, debido a las afirmaciones del portador del One for Me y la notable ira creciente en All for One. La tristeza en Shigaraki era auténtica, así como el profundo odio que sentía hacia su propio abuelo paterno. La persona que tanto amaba, y que también la había traicionado y abandonado por su ideal sangriento ahora le suplicaba ayuda. La persona que asesinó a sus compatriotas héroes, y causó montones de muertes inocentes más, y lo más importante, el asesino de su tío. El odio, el amor, el deber y la responsabilidad, todos esos factores colisionaban dentro de la mente de Melissa Shield. La persona que alguna vez amó ya no existía, pero la sombra de quien era tenía un pequeño destello de Midoriya Izuku. Sin embargo, eso no borraba todo lo que había hecho y nunca lo haría. Cuando todo esto termine, te encerraré en Tártaros. Cumplirás la condena que mereces por todo lo que hiciste, advirtió Shield, de forma seria y absoluta, no me pidas perdón, porque jamás lo tendrás. El elegido por el destino no mostró ninguna expresión ante la respuesta de Melissa, simplemente se limitó a extender su mano repleta de cicatrices hacia ella. La joven heroína comprendió al instante el plan de su antiguo compañero. Mientras pueda despedazarlo lentamente, me parece bien, asintió el oji carmesí, con mirada sombría y con sed de sangre, préstame tu fuerza una última vez, Melissa. Sigue siendo el mismo villano despiadado, y a la vez no. Ese odio y esa mirada asesina y descontrolada siguen en él, pero totalmente dirigidas hacia All for One, pensó Shield, observando detenidamente al pecoso, ¿puedo confiar en él? ¿Qué pasará si derrotamos a All for One? Supongo que no tengo más opción que tomar el riesgo. Las manos de Izuku y Melissa se unieron, generando chispas eléctricas entre ellas que se dispersaron por sus respectivos cuerpos. Una descarga recorrió sus columnas vertebrales, uniendo los rayos rojos y rosados. La clase 2, y los héroes presentes se sorprendieron ante el comportamiento de Shigaraki, no logrando comprender las razones de sus actos y cambios de actitud. Por su parte, All for One aún no podía creer del todo cómo sus planes se desmoronaron de tal forma. Una enorme columna de energía ascendente, tan blanca como la misma nieve, se originó de ambos destinados a conocerse. El gobernador legendario pudo sentir cómo el punto de enlace reaccionaba ante ellos, percibiendo un poder que nunca antes había atestiguado. Rayos de electricidad rosada y rojiza se esparcían por todos lados, de forma alborotada y descontrolada. La tierra se agitó como si sufriera un terremoto y una gran presión cubrió toda la zona. El aire comenzó a vibrar y la atmósfera se tornó más pesada, como si aumentara su densidad. Las pupilas de Ochako Uraraka reflejaron las espaldas de la americana y el peliblanco, recordando aquellos días en que ambos eran los héroes insignias de la próxima generación.
sus ojos se llenaron de lágrimas de nostalgia y un amargo sentimiento de alivio. El cabello dorado de Ope se erizó hacia atrás, sus pupilas tomaron una forma irregular y brillaron en un intenso tono rojizo combinado con partículas rosadas y todo su cuerpo se cubrió de partículas eléctricas de estos mismos colores. El suelo debajo de sus pies se quebró, debido a la intensidad de sus poderes. El cuerpo del villano también se cubrió por rayos eléctricos rojizos, y sus ojos brillaron en un fuerte color sangre. La columna de energía desapareció lentamente, revelando la figura de los dos jóvenes, que volvieron a unirse por un nuevo objetivo en común. Eso es. Cuestionó Midnight, en tono sorprendido, ellos dos se aliaron. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Interrogó Togata, abriendo sus ojos con sorpresa, después de todo lo que hizo, ¿qué lo hizo cambiar de opinión? Dedeku, murmuró Katsuki, soportando el horrible dolor en sus brazos, apresúrate, Yaoyorozu. No puedo quedarme aquí. La pelinegra terminó de crear vendas para aplicarle primeros auxilios a los brazos de Bakugo y detener la hemorragia. Iida y Todoroki mantenían la mirada fija en el próximo combate. Nosotros ya no podemos hacer nada, a estas alturas solo estorbaríamos en el combate, sentenció Aizawa, suspirando de forma resignada. Al final, lo único que podemos hacer es confiar en Melissa Shield. El heterocromático soltó un largo suspiro, acercándose al Zenizou y observando su herida sangrante. Los médicos de la Academia OA estaban al límite de pacientes, y Bakugo probablemente moriría desangrado antes de que lo atendieran. Bakugo, respira hondo. Esto te va a doler, advirtió Shoto, generando llamas en su mano izquierda, tengo que cauterizar la herida y detener el sangrado. Hazlo, decidió Kak-chan, alzando sus dos brazos, si no puedo soportarlo, soy inútil en batalla. Momo creó una goma espuma para que su compañero la mordiera, luego el bicolor comenzó a incinerar las heridas de Katsuki, provocando que éste soltara un fuerte alarido de dolor. Aguanta solo un poco más, pidió Shoto, terminando de cauterizar la herida. Yaoyorozu, prepárate. Estoy lista, asintió la Azabache, creando desinfectantes y vendas, a tu señal. Terminen con esta mierda. Gritó el Zenizou, entre quejidos de dolor, maldita sea. Todoroki terminó de cauterizar las heridas, dándole paso a Creati para que continuara con el tratamiento de primeros auxilios. Katsuki abrió sus ojos con pesadez, sintiendo un poderoso dolor en sus heridas. Lo primero que vio fueron las espaldas de Izuku Shigaraki y Melissa Shield, aquellas figuras invencibles que siempre lo superaban y tanto detestaba. Ahora, ese mismo dúo volvía a pelear conjuntamente. All for One no pudo evitar retroceder instintivamente ante el gran poder y presión que emanaban Izuku y Melissa con sus poderes al máximo. Apretó sus puños y dientes, invadido por la cólera. Yo te di todo lo que tienes, Izuku. Te di un poder. Te di una identidad. Un apellido. Reprochó el demonio entre hombres, señalándolo con su dedo, me debes tu vida. Gracias a mí estás ahí parado. Y así me lo pagas. La rubia y el peliblanco deshicieron su agarre de manos, desplegando todo su poder de modo imponente y destellante. Los árboles correspondientes al One for Me y al One for All fueron unidos por un luminoso hilo blanco desde el punto de enlace. El enlace roto de Izuku y Melissa fue restablecido. Voy a matarte, All for One. Vas a desear jamás haber nacido, advirtió Shigaraki, en un tono violento y agresivo, mataste a mi papá y mataste a mi mamá, y pagarás por eso. Prepárate, Izuku. Exclamó Ope, posicionándose para atacar, acabemos con esto. La novena portadora del One for All flexionó sus rodillas para ganar fuerza de impulso y el joven villano acumuló energía rojiza con tonos negros proveniente de su Kirk en sus dos manos. El gobernador legendario terminó por aligerar su semblante, ya que no tenía otra opción más que responder ante la inesperada traición de último momento de parte de su nieto. Miserable desagradecido, eres igual que Isashi. Ninguno de los dos fueron capaces de ver más allá de la estupidez y los sentimientos humanos, insultó el rey de los demonios, con notable desprecio, perdiste la grandeza por tu asquerosa humanidad. Ya no hay vuelta atrás, Izuku, te robaré el poder que te di y seré el único rey.
Melissa se impulsó con su absurda fuerza y poder hacia su enemigo predestinado, el cual reaccionó de manera rápida, alzando su mano y creando una gran barrera de energía que impedía que lo dañaran directamente. One for all, full cool más odio. 100%. Shield empleó todo su poder, ignorando por completo sus limitaciones físicas. Louis Smash. Con su pierna derecha extendida hacia adelante, la heroína se lanzó directamente a atacar a su rival, encestando la poderosa patada en la barrera de energía amarillenta que lo protegía. Partículas de electricidad rojizas y rosadas emergieron de la misma ante el choque de poderes, dispersándose por el aire de manera salvaje. All for One no retrocedió, usando otro de sus tantos quirks. Si antes no tenías posibilidades de ganarme en una pelea, ahora mucho menos. Advirtió el peliblanco mayor, sonriendo con malicia, barrera más inversión de impacto más multiplicador. La combinación de quirks del demonio de traje reaccionó al instante ante el ataque de la blonda, devolviéndole el impacto multiplicado. Izuku se impulsó con sus ráfagas de energía, acercándose rápidamente. Con una inteligencia y reacción totalmente superiores, la pupila izquierda de la americana se tornó morada y usó intercambio con un pedazo de escombro para evitar recibir el contraataque, eludiéndolo por completo. A su vez, esto le dio paso al Shigaraki menor para atacar libremente a su abuelo. Este apuntó ambas manos hacia su objetivo, acumulando una cantidad de energía descomunal en las mismas. One for me, cuarta fase, murmuró el elegido por el destino, potenciando su Kirk cada vez más, devastación. Una gran explosión de energía proveniente del oji carmesí alcanzó al villano anacrónico, implosionando directamente en la barrera de energía que lo protegía. La magnitud de la explosión agrietó la barrera y obligó a All for One a retroceder, esquivando por poco el poderoso ataque de su propio nieto. Una nube de polvo y tierra se alzó, debido al choque de poderes. La rubia flotó empleando el Kirk de la séptima portadora y extendió su puño cerrado hacia atrás, acumulando poder en el mismo. El pecoso no se quedó atrás, corriendo hacia All for One nuevamente. Necesito generar una brecha para que Izuku pueda atacarlo. Si logramos debilitar sus quirks, será más fácil derrotarlo, analizó la estadounidense, lanzando un puñetazo al aire potenciado con el Full Gauntlet diseñado por Mei, Air Force. Texas Smash. El golpe de la novena portadora disipó por completo la nube de polvo y tierra con una gran ráfaga de viento concentrada, revelando la posición del enemigo a vencer de forma casi instantánea. Este último alzó sus brazos, generando dos cañonazos de aire que cancelaron la ráfaga de viento proveniente del ataque de Melissa. Desde la izquierda, Izuku saltó al ataque y desde la derecha, Shield también lo hizo. Los dos jóvenes extendieron sus puños cerrados hacia atrás, apretándolos con fuerza y acumulando energía en dicha zona, dejando un rastro de electricidad, rojiza y rosada respectivamente, a sus espaldas. Aunque se complementen, no podrán hacerme daño. Advirtió All for One, hinchando sus brazos de forma irregular y empleando varios quirks al mismo tiempo, hipertrofia más extremidades, resorte más multiplicador más absorción de impacto más inversión de impacto más cañón de aire más ondas de radio. Shield y Shigaraki atacaron conjuntamente desde cada uno de los lados, encestando al mismo tiempo dos fuertes puñetazos en la guardia alta del gobernador legendario. Una gran cantidad de rayos rojizos y rosados emanaron de la colisión de fuerzas, agrietando el suelo y haciendo temblar la tierra. La defensa del villano anacrónico se mantuvo estoica, alzando sus dos brazos para bloquear los puñetazos de sus rivales, pero el poder empleado por los dos jóvenes adolescentes era muy poderoso como para mantenerlos a raya por más tiempo. Más temprano que tarde iba a tener que contraatacar porque lo superarían. El Shigaraki mayor liberó una gran presión desde sus dos brazos, devolviéndoles el impacto multiplicado a sus enemigos y mandándolos a volar. El movimiento conjunto del peliblanco y la rubia no fue suficiente para superar la defensa de All for One. La combinación de cañón de aire con ondas de radio generó una gran corriente que superó la fuerza física de Shigaraki y Shield. Ambos elegidos por el destino rodaron por el suelo consecutivamente, sufriendo algunas lastimaduras. Eso dolió aún más que antes, murmuró Ope, en tono adolorido y quejoso, realmente es mucho más fuerte. Sus ataques son más certeros.
Izuku se levantó rápidamente y se lanzó al ataque otra vez. Gracias al factor defensivo del One Forme recibió pocos daños a comparación de Melissa. All for One simplemente levantó su mano y creó una nueva barrera de energía, bloqueando la patada frontal con la que atacó su nieto. Tu odio es el fuerte, más profundo y poderoso a comparación de cualquier ser en el mundo. Sin embargo, yo mismo alimenté ese odio y te entrené. Es imposible que puedas derrotarme, sentenció el demonio de traje, causando aún más ira en Izuku. Pudimos haber instaurado la paz en el mundo juntos, Izuku. Perdiste la oportunidad de ver el nacimiento de una nueva sociedad, más justa y sin discriminación. Me mentiste. Mataste a tu propio hijo. Me usaste para alcanzar el poder. Exclamó el oji carmesí, empleando más fuerza en la patada contra la barrera. Me lo arrebataste todo. Ahora yo te lo voy a arrebatar todo a ti. Las partículas de electricidad rojizas que rodeaban el cuerpo del Shigaraki menor se potenciaron y sus pupilas brillaron con intensidad como si fueran dos faroles. La barrera de All for One comenzó a ceder, cuarteándose ante el poder del destructor por excelencia. Desde las espaldas del rey de los demonios, la heroína Ope utilizó el Kirk del quinto portador, látigos negros para retenerlo y evitar que atacara al peliblanco. Nuevamente, All for One fue acorralado por el trabajo en equipo de Izuku y Melissa. Hazlo, Izuku. Ordenó la blonda, jalando de los látigos negros con todas sus fuerzas. Es ahora o nunca. Cuarta fase. Exclamó Shigaraki, aumentando aún más su poder. Devastación. Desde la pierna del joven villano emergió una poderosa ráfaga de energía carmesí con tonos negros que chocó directamente contra la barrera de All for One. Este último preparó un segundo movimiento, pero ya era tarde. La combinación de ambas fuerzas conjuntas, la patada y la ráfaga, terminaron por destrozar la barrera por completo y golpear a Demonio, mandándolo a volar hacia la americana. La novena portadora lo esperaba quieta en su posición, preparada para atacarlo. Detroit. Acumulando energía en su puño, la estadounidense extendió dicha parte de su cuerpo hacia atrás acumulando poder. Smash. All for One fue recibido por el puñetazo directo de todo el poder de Melissa Shield. El impacto creó un gran torbellino en medio del campo de batalla y agitó nuevamente la tierra. Partes del cuerpo del villano fueron gravemente afectadas, además de ser tragado por el torbellino. Gracias al Kirk de regeneración del gobernador legendario, sus heridas desaparecieron al instante y luego, usando caminata aérea, se mantuvo en el cielo controlando la tormenta eléctrica gracias al Kirk que le pertenecía al villano Nine. Los truenos comenzaron a caer del cielo, destrozando la tierra y generando fuertes estruendos que resonaron en toda la ciudad. El peliblanco y la rubia se vieron obligados a esquivar la lluvia de truenos con ayuda de sus respectivos quirks antes de recibir un ataque mortal. No dejes de moverte, Melissa. Necesitamos acercarnos para atacarlo. Avisó Shigaraki, desplazándose hábilmente por el aire con ayuda de sus ráfagas de energía. Sígueme y mantente cerca. Iremos juntos. Bien, te sigo. Tenemos que mantenerlo en el suelo. Asintió la blonda, usando sensor de peligro para percibir los ataques y acercándose a Shigaraki con flotar, marca el camino. Dos destellos, rojizos y rosados, esquivaban con suma destreza la tormenta eléctrica que descendía del cielo y se acercaban rápidamente a All for One, quien aún se mantenía de pie sobre el cielo. Sincronizándose de manera espectacular, Izuku y Melissa se complementaban como ningún otro. El oji carmesí concentró energía en sus manos y las apuntó hacia su enemigo, liberando una gran descarga de energía explosiva que atravesó todos los truenos que se cruzaban en su camino. Melissa continuó ascendiendo, superando en altura a su compañero. El puño de All for One fue rodeado por una especie de aura rojiza, y del mismo emergió un gran hidra que repelió la ráfaga de energía explosiva de su nieto, con ayuda otro de los quirks que Nine recolectó. Aprovechando esta distracción, Shield logró ubicarse a las espaldas del villano. Miró hacia atrás, observando el puño cargado de poder que se acercaba a su rostro y la expresión cargada de ira dirigida hacia él. Las partículas eléctricas rozaron su cara justo antes de ser golpeado brutalmente, la sangre salpicó y una buena parte del área golpeada y sus dientes fueron totalmente rotos. Ante el poderoso ataque, terminó siendo dirigido hacia el suelo violentamente sin control alguno.
Izuku lanzó otra ráfaga de energía, que también lo atacó y aumentó su velocidad de caída, y Ope golpeó el aire y se impulsó hacia su enemigo predestinado con la pierna alzada. Manchester, exclamó la heroína, canalizando energía en su pierna derecha y dejando un rastro de electricidad rosada y carmesí a sus espaldas. Smash. Mientras regeneraba sus heridas a gran velocidad, All For One pudo ver nuevamente cómo la pierna de Ope impactaba su pecho, profundizando sus daños y terminando de hundirlo en el duro suelo. Acto seguido, usó sus látigos negros para atrapar a Izuku y alejarse del torbellino de aire que se formó en la zona. Cuando el torbellino se disipó, All For One se puso de pie nuevamente, como si nada hubiera pasado. Sus heridas habían desaparecido y sus vestimentas estaban impecables. La portadora del Kirk heredable ya se encontraba en posición, a un lado del elegido por el destino. Aunque me ataquen con todas sus fuerzas, yo voy a seguir regenerándome. Mi energía es infinita comparada a la de ustedes. Ahora que recuperé mi auténtico poder, mi conexión con el punto de enlace es más fuerte que nunca, explicó el demonio entre hombres, extendiendo sus brazos hacia los costados y sonriendo maliciosamente, y una vez que robé sus quirks, el poder absoluto será mío. ¿Puedes anular los efectos secundarios de otros quirks?, interrogó Shield, alzando la ceja y llamando la atención de su enemigo. ¿Qué crees que estuvimos intentando todo este tiempo? Los ojos de All For One se abrieron al comprender a lo que se refería Melissa, mirando sus manos temblorosas. Su mirada se dirigió a su nieto, el cual mantenía la misma expresión de odio absoluto. Luego, sonrió de forma frustrada. Cuando trabajan juntos y se complementan representan un verdadero peligro. Izuku Shigaraki y Melissa Shield son el mejor dúo sobre la Tierra, y el mejor de la historia, pensó el villano de traje, chasqueando la lengua. Tengo que acabar con esto cuanto antes, no puedo perder más tiempo y exponerme con ellos. Sus quirks ya empezaron a debilitarse. Tenemos que atacarlo hasta superar su regeneración, avisó el peliblanco, apretando sus puños. Sincronízate conmigo y sígueme el ritmo, Melissa. Múltiples brazos crecieron del cuerpo de All For One, y cada uno de ellos adoptó varios de sus quirks. Todos se hincharon y tomaron una forma irregular debido a las combinaciones de quirks. La rubia y el oji carmesí desaparecieron de su vista de un momento a otro. Ambos jóvenes atacaron frontalmente a All For One con una patada, pero estas fueron bloqueadas por una barrera de energía y luego el impacto se les fue devuelto por la combinación de absorción de impacto, inversión de impacto y multiplicador. El peliblanco menor y la blonda retrocedieron y se recompusieron rápidamente, yendo al ataque al instante. Atacaron múltiples flancos y puntos ciegos de su enemigo, pero este último lograba esquivar o protegerse gracias a sus múltiples brazos y quirks. Imitando la técnica de Gran Torino, tanto Ope como el oji carmesí atacaban constantemente, sin darle respiro a su enemigo. Su técnica era armoniosa debido al gran vínculo que compartían, atacaban coordinadamente y se complementaban en cada movimiento, causándole grandes problemas a su rival mutuo. Uno de los brazos del villano liberó un gran cañonazo de aire potenciado con múltiples quirks, desestabilizando a los dos adolescentes por unos meros segundos. E inmediatamente después, otra de sus manos generó desde sus dedos una especie de espinas negras con líneas rojas prominentes y agrietadas. Las espinas se dirigieron directamente a Izuku y a Melissa, los cuales comenzaron a esquivarlas con una agilidad impresionante. Desde la espalda del gobernador legendario, emergieron varios dragones oscuros que también los atacaron, obligándolos a esquivar aún más rápido. Estoy harta de estas cosas, exclamó la americana, en tono frustrado, de la War Smash. La heroína Ope tronó sus dedos, y con ayuda de su equipamiento de apoyo en modalidad Air Force, generó un proyectil de aire concentrado que desvió los dragones y las espinas que se acercaban a ella. Sin embargo, sorprendiendo a Izuku y a la novena portadora, los dragones se dividieron a último momento y lograron golpearlos certeramente. Melissa rodó por el suelo y Shigaraki terminó siendo atrapado por su abuelo, siendo tomado del cuello y alzado hacia arriba. Estoy tan decepcionado, Izuku. Toda la grandeza que pudiste haber alcanzado la tiraste a la basura por un mero arrebato emocional. ¡Qué tristeza!, dijo All For One, apretando fuertemente el cuello del mencionado. Ahora, tomaré el poder que te di.
Tú no te lo mereces. Una poderosa luz blanca emanó de la mano del gobernador legendario, era la mano con la que tenía agarrado al Shigaraki menor, signo de que el All for One estaba siendo usado. Izuku abrió sus ojos alarmado, comprendiendo lo que ocurría. Voy a destruirte, aseguró el oji carmesí, luchando por respirar, aunque sea lo último que haga. Es una verdadera lástima, comentó el villano de traje, soltando un suspiro de decepción, morirás igual que Isashi, de una forma patética. Las pupilas del peliblanco brillaron con fuerza, convirtiéndose en dos destellos rojizos. La electricidad que rodeaba su cuerpo se potenció y sus dientes y mandíbulas se apretaron grotescamente. No hables de él, desgraciado, ordenó el pecoso, potenciando sus poderes con su odio creciente. One for Me. En un movimiento totalmente inesperado para All for One, Izuku pateó su barbilla desencajándolo por completo y permitiendo liberarse del agarre. El primero tosió una gran cantidad de sangre, mientras el segundo recuperaba el aliento y se preparaba para seguir atacando. No pude robárselo. Aún no puedo, pensó el villano anacrónico, de manera sorprendida, ni siquiera con mi Kirk a su máximo potencial. Aléjate de él, gritó Melissa, acercándose a gran velocidad con su pierna extendida. Lo hice smash. Una segunda patada impactó en la cabeza del aturdido rey de los demonios, causándole aún más daños concentrados, cortesía de Melissa Shield. Shigaraki no tardó en lanzar otra ráfaga de energía que también lo alcanzó, alejándolo de la posición de los dos jóvenes. La pupila izquierda de Melissa se tornó morada y posteriormente cambió de lugares con un pedazo de escombro del suelo justo detrás de All for One. Golpeó su espalda con todas sus fuerzas, y luego Izuku generó una explosión de energía que lo devolvió hacia su compañera. Complementándose perfectamente, Shigaraki y Shield atacaban al herido demonio de traje con ataques físicos consecutivos, aprovechando la debilitación de sus quirks gracias al efecto secundario del One for Me. Patadas, puñetazos, ataques conjuntos, maniobras evasivas y hábiles movimientos. Izuku Shigaraki y Melissa Shield formaban el mejor dúo de la historia contra el indefenso All for One. Su enlace era único, superior como ningún otro. No puedo creerlo, murmuró Nejire, observando la pelea totalmente absorta. Realmente están superándolo. Es como si jamás se hubieran separado, agregó Hirou, igual de sorprendida que Ado. Nunca había visto un trabajo en equipo así, solo ellos dos podrían lograrlo. Melissa usó nuevamente intercambio con Izuku, logrando confundir a All for One y evitando que pueda predecir sus ataques coordinados. La heroína encestó un puñetazo en su estómago y el joven de traje elegante pateó sus costillas, fracturándolas por completo. El rey de los demonios alzó su mano cuidadosamente, alarmando el sensor de peligro de la novena portadora. El oji carmesí la empujó, tomando su lugar y apuntando sus dos manos hacia su abuelo, cargándolas de energía rojiza con tonos negros. Aún no me derrotaron, solo estaba ganando tiempo, avisó All for One, sonriendo a pesar de su mandíbula rota y sus múltiples heridas de gravedad, combinación suprema de quirks. Con una peligrosa combinación de decenas de quirks que All for One robó a lo largo de su vasta existencia, lo acumuló todo en su brazo y atacó a Izuku, quien había tomado el lugar de Shield. Él recibió el impacto en su guardia, mandándolo a volar hacia atrás. Melissa reaccionó rápidamente, intercambiando lugares con un escombro detrás de Shigaraki y atrapándolo en seco para evitar que impactara en el suelo. El peliblanco tosió sangre, sufriendo daños por el poderoso impacto recibido. Ni siquiera el factor defensivo de su Kirk fue suficiente para absorber una mínima parte del daño. El gobernador legendario regeneró sus heridas y continuó usando su combinación suprema de quirks, desencadenando un gran terremoto y una tormenta eléctrica, además de torbellinos y grandes vendavales. El poder de destruirlo y gobernarlo todo. Flotando en medio del gran tifón de desastres gracias a caminata aérea, el rey de los demonios controlaba por completo la destrucción de los alrededores. Los poderes que reunió a lo largo de las décadas convergieron en este punto. Mierda, tartamudeó el oji carmesí, limpiándose la sangre que caía de su boca y frente. Superó por completo mi defensa como si fuera papel. ¿Estás bien?
No tuviste que haber tomado mi lugar, yo podría haberlo resistido mejor que tú, mencionó Shiel, extendiendo su mano para ayudarlo a levantarse. Tenemos que hacer algo ahora. Ese poder podría destruir el país entero. Ya lo sé, asintió el pecoso, aceptando la ayuda de Melissa para recomponerse. Tu intercambio aún no está listo, ¿verdad? Necesitas más tiempo. Unos minutos, respondió la rubia, mirando el desastre que causaba su enemigo. Tampoco me quedan muchas energías. Este va a ser el último asalto, a todo o nada. No tenemos energías, y los dos estamos heridos, musitó Izuku, chasqueando la lengua. No hay otra opción. Sea cual sea el resultado, este será el último asalto. La blonda asintió, soltando un largo suspiro cansado. Su cuerpo estaba entumecido, repleto de heridas y con cansancio acumulado por las largas y consecutivas batallas. El peliblanco se encontraba en una situación similar. Vamos. Los estoy esperando. ¡Ah! Gritó Dolforoan, entre risas maquiavélicas. Peleen contra mí. Heroína y villano. Dos hipócritas. ¿Estás lista, Melissa? Cuestionó Izuku, mirando con furia y odio a su rival. Acabemos con esto. Sí, asintió la ludida, potenciando su Kirk en todo su cuerpo. Terminemos con este ciclo de odio infinito. Melissa comenzó a flotar e Izuku se propulsó con sus ráfagas de energía, dirigiéndose directamente hacia quien alguna vez fue Takeshi Shigaraki. Con sus últimas energías, los destinados a conocerse se lanzaron hacia el enemigo sin ningún miedo. All for One sonrió maléficamente, controlando los tifones y los truenos que caían del cielo para atacar a ambos jóvenes intrépidos. A su vez, múltiples brazos crecieron de su cuerpo, generando espinas oscuras y dragones azules, que también fueron enviados a atacar. El peliblanco esquivó ágilmente a los dragones y truenos que caían del cielo gracias a sus ráfagas de energía y, a su vez, destruía todo obstáculo que aparecía delante de él con explosiones de energía provenientes de su Kirk. La heroína Ope también avanzó rápidamente con ayuda del Kirk de la séptima portadora del One for All, abriéndose paso entre las espinas oscuras que la atacaban con los látigos negros y esquivando los torbellinos y tifones que se acercaban peligrosamente. Acto seguido, Melissa cargó energía en su puño derecho y golpeó con todas sus fuerzas hacia adelante, generando otro gran torbellino que despejó la zona delante de ella con su Texas Smash junto a la modalidad Air Force. Izuku aprovechó esta abertura para lanzar una gran esfera de energía rojiza con tonos negros que arrasó con los dragones, espinas y cañonazos de aire que intentaron detenerlo. La esfera continuó su camino, implosionando en medio de la tormenta de desastres naturales. El villano anacrónico gritó repleto de furia, haciendo levitar pedazos de escombros con uno de sus quirks y combinándolo con barrera de energía, agregándole resistencia y dureza. Múltiples escombros reforzados fueron lanzados hacia ambos adolescentes. Cuarta fase. Shigaraki apuntó sus manos hacia los escombros más cercanos, acumulando energía, devastación. One for All. Exclamó Shiel, extendiendo su puño hacia atrás. Detroit Smash. Los dos ataques de los elegidos por el destino destruyeron por completo los escombros lanzados por All for One, y también terminaron por despejar el camino directo hacia él. Ante esto, el villano de traje acumuló todo su poder en todos sus brazos que salían de su cuerpo. Esos poderes me pertenecen por derecho. Yo seré el único rey de este mundo. Gritó All for One, concentrando múltiples quirks en sus brazos y creando una masa amorfa. Nadie va a detenerme. Los brazos deformados de All for One se juntaron en un solo punto, formando una masa sin forma exacta, debido a la cantidad enorme de quirks que estaban reunidos y empleándose al mismo tiempo. Izuku y Melissa avanzaron a la par a través del cielo, concentrando todas sus fuerzas en sus respectivos brazos derecho e izquierdo para lanzar un último ataque conjunto. Para los ojos de All for One, a las espaldas de ambos jóvenes se encontraban todos los portadores anteriores del One for All. El punto de enlace se agitó desde su origen, reaccionando ante la inminente colisión de sus tres bases. Los brazos de Izuku y Melissa se cubrieron completamente de una aura rojiza y rosada respectivamente, para luego combinarse y volverse totalmente blanca, fina. Shigaraki y Shield soltaron un gran grito de guerra, chocando su ataque conjunto contra el ataque supremo y definitivo de All for One.
El planeta entero sintió la colisión, generando rupturas oceánicas, erupciones de volcanes y caídas de montañas. Doble. Takeshi Shigaraki empezó a sangrar desmesuradamente desde la masa amorfa conformada por sus múltiples brazos. Poco a poco, los poderes de los elegidos por el destino lo estaban superando ampliamente, comprendiendo que había perdido. ¿Por qué? ¿Por qué mi familia siempre me traiciona? Yoichi, Inari, Isashi, Izuku. Mi propia sangre me abandona, pensó Takeshi, de forma melancólica. Yo solo quería crear un mundo con verdadera paz, el mundo de las historietas que tanto le fascinaban a mi hermanito. Detroit. El movimiento definitivo del Rey de los Demonios comenzó a ceder ante la inmensidad del poder superior de los dos jóvenes, mientras gritaba invadido por la desesperación y la ira por estar a punto de ser derrotado. Izuku y Melissa afianzaron sus puños, gritando aún más fuerte y empleando más poder. Smash. La masa amorfa de carne terminó por ser destruida y el golpe combinado de Shigaraki y Shield impactó certeramente en el pecho de All for One. Una luz blanca con tonos multicolor emanaron de sus puños, arrasando con el villano y mandándolo a volar. Todo el planeta Tierra retumbó ante el poder combinado de Izuku y Melissa. La destellante luz llevó al Rey de los Demonios hasta el suelo, creando un gran cráter y levantando una densa nube de polvo que se extendió por toda la zona. Las nubes oscuras y la tormenta eléctrica se disiparon cuando la luz destellante cesó. Los dos jóvenes aterrizaron en el suelo, respirando agitadamente y sintiendo todo el cansancio de la pelea, sin contar sus notorias heridas sangrantes. La luz del sol nuevamente fue notoria, abriéndose paso entre los restos de nubes que se despejaban poco a poco. Con el paso del tiempo, la nube de polvo y tierra también terminó por disiparse junto al rezago de nubes. Los héroes y estudiantes que se habían quedado cerca del campo de batalla se acercaron a Melissa, con gran euforía por su victoria. En contra de todo pronóstico, la heroína más grande de la historia había dado vuelta a la situación y ganó la batalla que decidía el futuro del mundo. Melissa sonrió levemente al ver la felicidad y los festejos de sus compañeros y amigos. Después de tanto sufrimiento y sacrificios, finalmente ganaron la guerra entre los héroes profesionales y la Legión Revolucionaria. La blonda volteó a ver a Izuku, el cual ya se encontraba varios metros alejado de ella, en dirección al cráter donde se encontraba lo que quedaba de All for One. El villano la miró, y en ese momento la rubia comprendió lo que quería hacer. Melissa. Lo lograste. Derrotaste a All for One. Celebró Mina, abalanzándose hacia ella con un fuerte abrazo. Después de todo lo que pasamos, al fin tendremos paz. Bien hecho, Melissa-chan. Felicitó a Gakure, con suma alegría. Realmente eres la más fuerte de todas. Shield-san, ¿estás bien?, preguntó Nemuri, notablemente preocupada. Tienes muchas heridas, deberías descansar. Me duele el cuerpo y me siento fatigada, pero estaré bien, respondió la aludida, sonriendo levemente. Finalmente se terminó. Vesgenist y Aracereat sonrieron de lado, aliviados por el bienestar de la joven y por su estruendosa victoria sobre All for One. Oboru y Present Meat se abrazaron, festejando ruidosamente y causando risas en los jóvenes. Ryukyu y Nejire se sumaron al festejo, junto con Tamaki y Mirio. Este último jalaba a Mahiki a pesar de su claro disgusto ante el tumulto de personas, aunque no dejaba de sonreír. Algunos lloraron de felicidad, y otros finalmente podían lamentar las muertes de sus compañeros. Shield, ¿dónde está Deku?, interrogó Bakugo, llamando la atención de todos los presentes. ¿Por qué decidió ayudarte a último momento? Es una larga historia, contestó la Oji Azul, con un semblante triste y apenado. Ahora está en ese cráter. Fue a acabar con All for One de una vez por todas. ¿Qué va a pasar con él?, interrogó Ida, en tono preocupado. ¿Simplemente vas a dejarlo ir libremente? Ante la pregunta del peli azul, todos los héroes se pusieron en alerta. No podían permitir que Izuku Shigaraki anduviera suelto por el mundo. Por más que haya ayudado en la batalla final, eso no borraba sus incontables crímenes y asesinatos. No, Izuku va a pagar por todas las cosas horribles que hizo, sentenció la americana, sin pelos en la lengua. Lo encerraré en Tártaros. ¿Podrás hacerlo, Melissa?, interrogó Shoto, en tono serio. En tus condiciones tal vez no puedas derrotarlo, y además,
Lo haré, afirmó Shiel, con absoluta decisión. Me prometió que luego de esto haría lo que yo le dijera. Las miradas de todos se dirigieron al enorme cráter que estaba en el suelo, a unos cuantos metros de su posición. Izuku ya había descendido por el mismo hasta quedar frente al brutalmente dañado All For One, el cual le faltaba una gran parte de su torso. Debajo de su cuerpo yacía un gran charco de sangre creciente, sus heridas ya no se regeneraban debido al factor debilitador del One Form E y la carencia de energía que sufría. El rey de los demonios había sido totalmente derrotado. La expresión del Shigaraki menor estaba cargada de odio y furia mientras observaba a su moribundo abuelo paterno y su semblante sombrío no tenía comparación. Era una persona vacía que solo tenía odio y tristeza en su corazón, ya que lo había perdido todo. ¿Quién es el patético ahora, Takeshi Shigaraki?, interrogó Izuku, pateando el torso destruido del mencionado. Esta es tu verdadera naturaleza, morirás como el ser miserable que eres y serás hasta tu último aliento. Las piernas y brazos del demonio entre hombres estaban totalmente rotos y fracturados, su rostro y boca estaban cubiertos de sangre y casi todos sus órganos vitales habían fallado o pronto terminarían por fallar. Pepe, ¿por qué?, balbuceó Takeshi, escupiendo sangre. Inari y Sashi, ayúdenme. Nadie va a ayudarte. Estás solo, advirtió Izuku, cubriendo su puño de energía rojiza con tonos negros. Ni papá, ni mi abuela, no hay nadie quien te salve de mí. Los ojos del peliblanco brillaron destellantemente en un tono rojizo, a la par que una sonrisa llena de malicia y locura insana aparecían en su rostro. Nuevamente, el miedo se apoderó del corazón de Takeshi Shigaraki como nunca antes. En el arrebato emocional, el pecoso agarró la cabeza de All For One y lo alzó a su altura. Instantáneamente, con su puño cubierto de energía atravesó su pecho, destrozando por completo su corazón. «Dame el All For One, abuelo», ordenó Shigaraki, ensanchando su sonrisa cínica y tenebrosa. El oji carmesí comenzó a reír descontroladamente, debido a que el trastorno de personalidad había llegado a un punto crítico de no retorno. Todos los sentimientos negativos acumulados por Izuku Midoriya e Izuku Shigaraki terminaron por romper su mente. Una luz blanca emergió del puño del elegido por el destino, producto del uso directo de enlace. Poco a poco, tanto el All For One como los quirks que el villano recolectó durante años, fueron traspasados hacia Izuku en contra de la voluntad de su dueño original. Me está robando mis quirks con enlace. Esto no puede estar pasando. Es imposible, pensó All For One, intentando resistirse en vano, de todo este tiempo. Siempre fuiste tú. Ahora, obsérvalo desde el más allá, exclamó el peliblanco, terminando de recibir todos los quirks. Observa cómo destruyo el mundo que tanto querías gobernar. ¿Qué eres? En sus últimos momentos, Takeshi Shigaraki se lamentó haber creado a Izuku Shigaraki. ¿Qué clase de monstruo eres? Soy el monstruo que tú creaste, respondió Izuku, retirando su puño del pecho de All For One y tirándolo al suelo. Hasta nunca, All For One. En el momento que el All For One y el One Form convergieron en un solo quirk, Izuku Shigaraki sintió una poderosa descarga eléctrica que recorrió su espina dorsal hasta llegar a su cabeza. Sus ojos se abrieron, visualizando la infinidad de memorias que atravesaban su mente. Takeshi Shigaraki, All For One, había muerto después de que todos sus quirks le fueran arrancados de él a través de enlace. Todas las heridas de Izuku desaparecieron, junto a las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. El peliblanco cayó de rodillas al suelo, sintiendo un dolor punzante en su cabeza debido a la cantidad inmensa de memorias que atravesaban su mente. Entre lágrimas y sollozos, empezó a reír a carcajadas. El estado de locura duró unos pocos minutos, hasta que su mente se adecuó a las memorias y recordó su deber y su destino. Su expresión cambió súbitamente, adoptando un semblante sombrío. Dejando el cadáver de Takeshi Shigaraki a sus espaldas, Izuku abandonó el cráter mientras se limpiaba sus lágrimas con una expresión vacía e indiferente. Con un simple impulso de energía, escaló en un instante el cráter y llegó nuevamente a la superficie. La mirada de todos los héroes se centraron en Izuku. Los villanos rezagados que intentaban huir de la destrozada ciudad de Musutafu también notaron su presencia.
Melissa lo observó detenidamente, entrecerrando los ojos. Su sensor de peligro se activó de golpe, advirtiéndole de un peligro sin precedentes que se aproximaba hacia ella. No podía entender el origen de aquella amenaza temible, y esa falta de información la ponía nerviosa. «Midoriya», exclamó Bezgenist, poniéndose en guardia, «quédate ahí». «Espera, Bezgenist», pidió Kayama, notablemente dudosa, «aún tenemos que saber qué ocurrió con All for One». La clase miró con duda como su antiguo compañero se acercaba a paso lento hacia su posición. Su presencia era notablemente contraria a la anterior, como si fuera una persona totalmente distinta. Aquel odio insaciable y esa sed de sangre sin fin habían desaparecido por completo. Shield abrió sus ojos de par a par, absolutamente atónita por ver a Izuku sin ninguna herida en su cuerpo. Su mente entró en quiebre, digiriendo la situación y haciéndose una idea de lo que había ocurrido, además de entender las razones por las que Sensor de Peligro se había activado de esa forma. «Es como si fuera otra persona, ¿verdad?», preguntó Zero, en tono confundido. Esa extraña presión desapareció por completo, y su mirada. «Algo extraño está pasando», resolvió Katsuki, mirando fijamente al peliblanco. «Shield, ¿qué le pasa?». «Tú puedes sentirlo», hicieron esa conexión rara otra vez. La rubia no contestó, ya que se encontraba en un estado de trance absoluto, donde ignoraba totalmente la realidad a su alrededor. El hilo conductor de toda esta historia apareció frente a los ojos de Melissa Shield, comprendiendo finalmente el porqué de todo. Esto alarmó significativamente a todos los héroes que se encontraban en el lugar, cesando por completo cualquier tipo de festejo. Uraraka fue la única que avanzó unos pasos hacia adelante, quedando a unos cuantos metros delante del oji carmesí. «Deku-kun», musitó Ochako, chocando miradas con el mencionado. «¿En serio? ¿En serio volviste?». «Uraraka», nombró Izuku, de forma indiferente, «creí que ya lo habías entendido». «Ochako, aléjate de él», gritó Melissa, corriendo hacia su amiga alarmando a todos. «Es peligroso». Las pupilas del elegido por el destino brillaron intensamente. Ochako se quedó petrificada en su posición, tras verlo a los ojos, y luego cayó totalmente inconsciente, siendo atrapada por Shield. Con una simple mirada Izuku había acabado con la castaña. «Ochako-chan», gritó Tsuyu, aterrada por la vida de su querida amiga. «¿Qué le hiciste?». «Es hora de que madure y entienda que los finales felices no existen en este mundo», contestó el peliblanco, sin ningún tipo de escrúpulo. «Aún sigue con vida, la puse a dormir en una ilusión dentro de su propia mente». «El único error de Ochako fue amarte, y así se lo agradeces», dijo la estadounidense, apretando los dientes y puños con fuerza. «Ella no se merecía esto. Eres peor que la basura, el ser más despreciable de todos». «Midoriya», gritó Todoroki, lleno de ira. «Maldito desgraciado. Quédense detrás de mí», ordenó Melissa, de forma contundente. «Es demasiado peligroso ahora, tiene el All for One». Los héroes se quedaron estáticos ante la afirmación de la blonda, mirando con sorpresa al villano de traje delante de ellos. El miedo no tardó en aparecer, debido que ahora mismo había muchas chances de que Izuku fuera el ser más poderoso y peligroso del mundo. Esos sentimientos jamás serán correspondidos, no tiene sentido seguir intentándolo, sentenció el oji carmesí, causando más ira en Melissa. «Melissa, es hora de que me entregues el One for All». «¿Por qué crees que te lo entregaré?», interrogó la rubia, confrontándolo directamente. «¿Y para qué lo querrías? Sabes bien que tu cuerpo no resistiría tanto poder. ¿Cómo crees que regeneré mis heridas?». «Ahora mi cuerpo puede resistir cualquier tipo de carga», avisó el pecoso, desencajando a todos. «Una vez que robé el One for All, desataré el cataclismo en la Tierra Y. Destruiré a todo este mundo». «Hasta este punto llegó tu trastorno de personalidad. Si quieres destruir el mundo, no tengo otra opción». Ope dejó a la castaña en el suelo, poniéndose de pie nuevamente. «Tendré que detenerte de una vez por todas». Múltiples partículas eléctricas rosadas comenzaron a emerger alrededor de todo el cuerpo de Melissa, signo de que estaba activando su Kirk. El elegido por destino soltó un largo suspiro cansado ante esto, confundiendo a la heroína cada vez más por su cambio de actitud. «El trastorno de personalidad ya no me afecta, Melissa.
Mi mente está más clara que nunca, finalmente volví a ser yo, reveló el Oji Carmesí, causando distintas reacciones a los héroes. Después de todo lo que pasó, logré entender que este mundo no tiene un futuro. Mientras este mundo exista, siempre existirá un dominante y un dominado, pude verlo, desde el punto de enlace, este mundo tiene que desaparecer. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Cuestionó la blonda, con mirada consternada. Todo este tiempo yo quise curarte, quería que volvieras a ser tú, y ahora me dices que quieres destruir el mundo. No lo entenderías, ninguno de ustedes lo haría. El destino no puede cambiarse, y haré lo que sea necesario para cumplirlo. Si este mundo sigue existiendo, lo único que le espera a la humanidad es sufrimiento y terror sin fin, avisó el pecoso, apretando los puños. Seguiré avanzando, sin piedad, hasta cumplir con mi destino. El único modo de detener el ciclo de odio infinito es desatando el cataclismo en la Tierra. La novena portadora bajó su mirada al suelo con una expresión consternada, comprendiendo que el villano delante de ella no estaba mintiendo ya que podía percibirlo gracias al enlace que compartían. Yao Yorozu creó una espada con su Kirk, Present Mic aclaró su garganta, Shoto encendió su lado izquierdo e Ida se posicionó para correr. Este último giro había puesto en máxima alerta a todos los héroes presentes, debido a la gravedad de la situación. Los espectros de los anteriores portadores del One for All aparecieron a las espaldas de Melissa Shield, siendo visibles únicamente para ella y el Oji Carmesí. Todos la miraban con tristeza, exceptuando al segundo portador, quien la observaba expectante. No tienes más opción, novena, advirtió Daigoro, en tono serio, lamento que tengas que hacer esto, pero ya lo viste. Él quiere destruir al mundo, agregó Nana, apoyando su mano en uno de los hombros de la blonda, solo existe un modo. Inevitablemente, las lágrimas empezaron a caer de sus azules ojos, para terminar resbalándose por sus mejillas. Una vez más, Melissa se vería obligada a cargar con el destino del mundo y a realizar el máximo sacrificio para protegerlos a todos. Tengo que hacerlo, no existe otro modo, resolvió Shield, alzando la mirada con decisión. Ahora lo entiendo. Esto es lo que tuve que haber hecho desde un principio para detener el desastre, tengo que asesinarte, Izuku. Finalmente lo aceptaste, novena, secundó el segundo portador, poniendo una mano sobre la cabeza de la rubia, te dejaré usar mi poder. Asegúrate de acabarlo y salvarlos a todos, heroína OP. Una gran cantidad de energía rosada emergió del cuerpo de la joven americana, generando un estruendo que recorrió toda la zona y destrozando el suelo debajo de sus pies. Las partículas eléctricas colisionaban entre sí, la corriente de viento que generó obligó a retroceder a los héroes e Izuku entrecerró sus ojos, esperándola. Una de sus pupilas tomó un color rosa destellante y la otra se volvió totalmente púrpura, deformando su forma y tomando una irregular, todo su cuerpo se cubrió de partículas eléctricas rojizas y rosadas, y su cabello se erizó totalmente hacia atrás. Sus heridas desaparecieron totalmente, como si jamás las hubiera sufrido, gracias al Kirk del segundo portador del One for All, unirá, regeneración continua. Finalmente, Melissa Shield había alcanzado el completo potencial del Kirk heredado a lo largo de las generaciones. One for All, murmuró la estadounidense, mientras sus lágrimas desaparecían gracias a la corriente de viento que generaba su propio poder, Infinity Call. Los ojos de Izuku reflejaron la figura de Melissa, prestando atención minuciosamente en su expresión llena de odio dirigida hacia él. Una expresión de caída se formó en su rostro, el cansancio y el hartazgo se combinaron junto a la tristeza y el deber. Sabía que esto iba a pasar, pude verlo con el Kirk de mi padre, entonces, ¿por qué duele tanto? ¿Por qué no soy capaz de cambiarlo? Incluso cuando sé que no tengo otra opción, quiero que todo sea diferente, pensó el elegido por el destino, manteniéndose estoico en su decisión, pero tengo que hacerlo. Tomaré ese poder y le pondré fin a la tristeza para siempre. Lo único que haces es manipular a las personas, robarlas y usarlas como si fueran tus juguetes. Me usaste a mí, usaste a la Legión Revolucionaria, la usaste a Ochako y la usaste a Himiko Toga.
Es tu naturaleza, lo llevas en la sangre y no puedes evitarlo, sentenció Ciel, liberando toda la ira y sentimientos negativos que había acumulado en su corazón desde que Izuku se había ido con All for One. Eres la peor de las basuras, un miserable desgraciado que no tiene solución, y por eso voy a matarte aquí y ahora. Eso no va a pasar, negó el peliblanco, con absoluta seguridad. ¿Aún sigues sin comprenderlo? Sé todo lo que va a pasar de ahora en adelante, hasta el más mínimo detalle. Solo estoy a un paso de cumplir con mi destino, y finalmente cumpliré con mi sueño, el fin del odio y la discriminación. Y no permitiré que tú, ni nadie me detenga o se interponga, haré lo que tenga que hacer para ganar. Rayos rojos y negros rodearon el cuerpo de Izuku, signo de que sus quirks estaban funcionando conjuntamente. El sensor de peligro de Shield reaccionó ante esto, percibiendo la unión del One Form y el All for One en un único quirk. Una poderosa luz blanca apareció en la mano del Oji carmesí, para luego alzarla hacia el cielo. Las partículas eléctricas que rodeaban su cuerpo se fortalecieron, colisionando entre sí con fiereza y potenciando sus poderes. Este era el poder casi absoluto de enlace. Quinta fase. Exclamó el pecoso, fortaleciendo la luz de su mano y alarmando aún más a su enemiga. All for Me. La luz blanca se extendió hasta el cielo en forma de columna de energía, liberándose y extendiéndose en forma de hilos que se dispersaron hacia todos lados. Aquellos hilos solo eran visibles para Izuku y Melissa, ya que eran los únicos elegidos por el destino que seguían vivos. La rubia observó cómo los hilos que se dispersaron entraron en contacto con sus compañeros de clase, con los héroes e incluso con los villanos que estaban escapando. Todos ellos se petrificaron, sintiendo una descarga eléctrica que recorrió sus columnas vertebrales. Acto seguido, los hilos adoptaron un color rojizo sangriento y volvieron a Izuku al instante. Todas las personas que entraron en contacto con los hilos fueron despojadas de sus quirks de un momento a otro, pasando a ser pertenencia del elegido por el destino. ¿Qué fue lo que hiciste?, interrogó Melissa, de forma amenazadora y violenta. ¡Contesta! No pude robar todos los quirks que All for One recolectó para mí, así que incrementé mi repertorio para poder pelear contra ti, Melissa, respondió el peliblanco, con una naturalidad aterradora. Terminemos con este circo. Esta es la batalla que decidirá el destino de este decadente mundo. Ope se inclinó hacia adelante, impulsándose de un salto hacia su verdadero enemigo predestinado, y su brazo se cubrió de la energía infinita del One for All. Izuku hizo lo mismo, lanzándose hacia ella a gran velocidad. Su brazo tomó un color negro oscuro con un brillo rojizo en sus entornos. Sus antebrazos chocaron, generando una gran colisión de poderes que agitó todos los alrededores. El suelo defracturó, múltiples rayos se dispersaron por el aire y el cielo se llenó de nubes oscuras nuevamente. El choque generó que ambos jóvenes salieran repelidos hacia el lado contrario, derrapando con sus pies y yendo el choque nuevamente. El otro brazo de Izuku también se tornó completamente negro y levantó su guardia al instante. Con una reacción sobrehumana, Melissa atacó velozmente al Oji carmesí impactando un brutal puñetazo en su guardia. La tierra tembló nuevamente ante la colisión de poderes, y esta vez provocó que los pocos edificios que quedaban en pie en Musutafu empezaran a derrumbarse. ¿Qué es este quirk?, preguntó Shiel, auténticamente sorprendida. Es como una especie de armadura, no puedo atravesarla. Es el quirk de Kirishima, llevado a su máximo potencial gracias al poder de enlace, respondió el elegido por el destino, sorprendiendo a su rival. Tu madre tenía la habilidad de potenciar quirks, por lo tanto, yo también. La americana chasqueó la lengua con molestia y luego usó el quirk del sexto portador, intercambio para ubicarse a sus espaldas y golpearlo hacia arriba. El villano se defendió nuevamente, pero terminó siendo eyectado hacia el cielo. Él usó caminata aérea para mantenerse en el cielo y la joven usó el quirk de la séptima portadora para perseguirlo. El Ojirubi apuntó su mano hacia Melissa, acumulando energía y empleando una combinación de quirks muy similar a la que utilizaba All for One. Odio tener que usar este asqueroso quirk, musitó el villano de traje, en un claro tono de desagrado. Extremidades resorte más multiplicador más remaches más ondas de radio más cañón de aire más vendaval más odio más explosión. Desde la palma de la mano de Izuku, emergió una explosión de energía potenciada al máximo que se dirigió directamente hacia la rubia.
Como respuesta, ella extendió su puño hacia atrás y la golpeó con todas sus fuerzas con un puñetazo. La nueva colisión de ataques generó una gran explosión que aturdió a todos los espectadores y creó una onda expansiva que hizo volar escombros y estructuras enteras. El colosal enfrentamiento apenas iniciaba y sus consecuencias eran inimaginables. Entre medio de la energía proveniente del Olforme y la misma explosión generada por el uso del maximizado Kirk de Bakugo, la heroína salió flotando hacia su enemigo predestinado, sin ningún daño aparente. Su poder había llegado a unos estándares que superaban cualquier límite humano. Un resplandor rosado superó la velocidad de reacción del peliblanco, quedando frente a él en posición invertida. Extendió su pierna al máximo y dio media vuelta, utilizando el mismo movimiento que había empleado en el combate de entrenamiento contra Midoriya y Zuko hace mucho tiempo. Barcelona. Gritó la blonda, ubicándose justo al frente del villano, Smash. Una fuerte patada impactó en la guardia del elegido por el destino, el cual por mero reflejo alzó sus brazos para defenderse. Sin embargo, la poderosa patada lo superó y terminó siendo eyectado hacia atrás debido a la diferencia de poder bruto. El villano usó sus ráfagas de energía para recomponerse en el aire y sanó las heridas de su cabeza proporcionadas por Ope, para luego extender sus brazos hacia los costados y desatar una gran tormenta eléctrica aún más peligrosa que su predecesora. Las manos de Izuku se cubrieron de electricidad rojiza y negra que canalizó los truenos y rayos que caían del cielo. A su vez, creó dragones de electricidad con la combinación de hidra, electricidad, control del clima y decenas de quirks más. Ahora Izuku era el amo del clima. Denki, tú eres el único que lograba entenderme, ¿verdad? Después de todo, tú y yo somos iguales. Controlando a los enormes dragones que lo rodeaban, el Oji Carmesí desató el infierno sobre el mundo entero. Ayúdame una última vez con tu Kirk. Eso es. Melissa abrió sus ojos sorprendida, observando a los dragones de electricidad y energía dirigiéndose hacia ella. Tiene un control maestro de todos los quirks que robó, incluso después de llevarlos a su máximo potencial. Los dragones se abalanzaron hacia la blonda, la cual fue obligada a retroceder y esquivar dichos ataques volando hábilmente por el cielo. Los dragones abrieron su boca, lanzando prominentes llamaradas equiparables a los ataques más fuertes del difunto Enji Todoroki. Shield giró su cuerpo y tensó sus dedos para disipar las llamaradas que se acercaban a ella utilizando su movimiento de la War Smash. Luego, pateó el aire utilizando su equipamiento de apoyo en modalidad Air Force para desviar el camino de los dragones. One for All. Black Whip. La blonda liberó sus látigos negros desde sus dos brazos en dirección a los dragones, estrangulándolos fuertemente. Ya tuve suficiente. De un solo tirón, todos los dragones fueron desmembrados por la joven heroína, implosionando y liberando un pulso eléctrico. Izuku concentró toda esa electricidad residual, atrayéndola en la palma de su mano, creando una gran esfera de electricidad, fuego y energía. ¿Cuántas colisiones de nuestros poderes resistirá el planeta, Melissa? ¿No pensaste en ese detalle? Cuestionó el elegido por el destino, sin ninguna expresión exacta en su rostro. Los niveles de poder en donde nos encontramos tú y yo ahora no son medibles. Si seguimos así, tarde o temprano este mundo sufrirá las consecuencias. Tiene razón, esta pelea tiene que terminar cuanto antes, pensó Ope, acumulando energía en sus brazos. New Ansire Smash. La novena portadora del One for All golpeó al aire con sus dos puños cerrados, saliendo impulsada hacia adelante a gran velocidad gracias a la presión del viento generada por su propia fuerza bruta. Aprovechando la velocidad del envión, Melissa comenzó a girar sobre su propio eje a velocidad elevada, generando un gran torbellino a su alrededor que disipaba el fuego de la esfera de energía del villano. Este último reconoció aquel movimiento al instante. California. Gritó la blonda, alcanzando al elegido por el destino con su puño extendido hacia atrás. Smash. El puño de la rubia chocó contra la gran esfera de energía que generó Izuku, creando una gran explosión producto de la colisión de poderes. Todo el cielo se despejó debido a la onda de choque generada por ambos jóvenes y la energía que se disipó por el aire. Una gran barrera de energía se formó alrededor del cuerpo del villano, sin embargo no había sido suficiente para defenderse del ataque enemigo.
La parte frontal de la barrera fue totalmente destruida, al igual que su mandíbula, dientes y parte de sus vestimentas superiores. La sangre no tardó en brotar de su rostro destruido y de las heridas de su torso. Sin embargo, su Kirk de regeneración actuó al instante, curando sus heridas por completo. Por su parte, Melissa regeneró las heridas de su brazo producto de la explosión mientras se recomponía en el aire. Eso me dolió, confesó el peliblanco, acomodándose la mandíbula y tronándose el cuello, y también destruiste mi traje. Luces multicolores emergieron del cuerpo del villano, y de esta surgió el mismo traje que llevaba originalmente, pero reparado y limpio, incluyendo el saco que colgaba de sus hombros. Este era el Kirk de Yaoyorozu Momo, creación. Melissa soltó un gruñido de molestia, abalanzándose hacia él nuevamente y utilizando sus látigos negros para amarrarlo. Las pupilas de Izuku brillaron, y ejerciendo fuerza se liberó del agarre y detuvo el ataque de la heroína con sus propias manos. Fuertes correntadas de viento se formaron en el lugar, extendiéndose a las espaldas de ambos adolescentes. El agarre de sus manos se fortaleció, convirtiéndose en un pulso de poderes, en donde ganaría el que tuviera más fuerza bruta. No dijiste que viste el destino, Izuku. Debiste ver venir esto. Replicó la rubia, en tono molesto, voy a destruirte a ti, y al estúpido destino. ¿Destruirme? No digas estupideces, dijo el oji carmesí, causando más ira en su enemiga, tú no eres capaz de destruir nada, Melissa. La nombrada apretó los dientes con molestia, aplicando aún más fuerza en el pulso. Sin embargo, Izuku solo tuvo que usar inversión de impacto para romper con el pulso. Acto seguido, endureció su pierna al máximo y la cubrió de energía carmesí, tornándola totalmente negra con tonos rojizos, y pateó a Shield enviándola hacia el duro suelo. Mientras la blonda caía, el villano de traje apuntó sus dos manos, creando una gran explosión de energía proveniente de múltiples Quirks, que terminó por alcanzar y tragar a la joven, enterrándola en los restos de un edificio caído y destrozado. El traje de heroína de la americana quedó aún más arruinado y sucio debido al polvo y la tierra. Nuevas heridas aparecieron en su torso, piernas y frente, además del dolor del impacto. El elegido por el destino descendió del cielo lentamente, observando inexpresivamente a su rival, la cual se encontraba sentada entre los escombros destruidos intentando recuperar el aliento. Sin mostrar una pizca de piedad, múltiples espinas negras con líneas rojas surgieron de los dedos de Izuku y fueron lanzadas hacia la heroína, clavándose en sus brazos y piernas. Su Kirk fue inhabilitado forzosamente gracias a la combinación de Quirks empleada por el villano. El cabello y las pupilas de Shield volvieron a su estado base. Achit. Shield soltó un gruñido de dolor, sintiendo como las espinas se incrustaban en sus extremidades. Damit. Tú quisiste que fuera de este modo, mencionó el peliblanco, parándose frente a ella y mirándola desde arriba, te lo advertí. Solo tenías que escucharme, vete a la mierda, insultó la estadounidense, con notable rechazo, escuchar a un asqueroso manipulador y asesino. Eres aún peor que All for One. Juegas con los sentimientos de todos. Con mis sentimientos. Quisiera que las cosas fueran distintas, lo digo en serio. No quería hacer todo lo que hice, y tampoco quiero destruir el mundo, pero si no lo hago ahora todo será peor, anunció Izuku, agachándose hasta quedar a la altura de la blonda, no se puede cambiar nada si no estás dispuesto a sacrificar algo. Y por eso el mundo entero tiene que ser destruido. Son meras excusas. Replicó la rubia, en tono furioso, no te lo permitiré. Haré lo que sea para detenerte, aunque tenga que asesinarte. El peliblanco ensombreció su mirada, observando fijamente a la cautiva oji azul. Sus ojos tan rojos como la misma sangre reflejaron la expresión de rechazo de Melissa, obviamente dirigida hacia él. Y jamás podrás derrotarme. ¿Quieres saber por qué? Porque eres débil, sentenció el villano, en tono agresivo. Te falta odio, Melissa. Los ojos de la americana se abrieron como platos, atónita ante la afirmación de su enemigo predestinado. Izuku extendió su mano hacia la mejilla de la joven, acariciándola suavemente y tomando un poco de la sangre que su rostro. Este sufrimiento puede detenerse, Melissa. No tiene sentido seguir luchando por este mundo.
La tristeza, el dolor, la desesperación y el sufrimiento pueden desaparecer por completo, anunció el peliblanco, mostrándole su dedo con un poco de sangre. Aún no puedo robar el One for All, tienes que dármelo deliberadamente. Solo tienes que decir que sí, y te prometo que todo va a mejorar. La estadounidense bajó la mirada, perdiendo toda luz en sus ojos y totalmente derrotada. El poder de Izuku era superior al de ella, además de contar con montones de ventajas que ella carecía en ese momento. Por unos momentos, se encontró realmente tentada por la oferta del villano. Si el mundo era destruido, nadie sufriría nunca más, la guerra venidera jamás llegaría y solo habría una eterna paz. Sin embargo, ellos no eran nadie para decidir sobre miles de millones de vidas, no tenían ese derecho. Cuando alzó nuevamente la mirada, decidida a luchar y continuar con su pelea, logró ver algo que la congeló por completo. A las espaldas del oji carmesí, una persona se acercaba hábilmente dispuesta a terminar con su vida. Minutos antes de que Izuku retuviera a Melissa con las espinas, ella abrió sus ojos, encontrándose con un paisaje totalmente distinto al que se encontraba anteriormente. La ciudad destruida fue intercambiada por un bello campo extenso y frondoso. En aquel campo enorme había una gran cantidad de flores, y el viento se llevaba los pétalos de múltiples que caían de las mismas. Era como ver el paraíso, sin sangre, sin cadáveres ni peligros, a salvo de cualquier guerra sangrienta. La joven empezó a caminar por el lugar, notablemente fascinada por el hipnótico y hermoso paisaje que la rodeaba. Bajó su mirada al notar que llevaba una vestimenta totalmente distinta. Su traje de heroína no estaba, pero llevaba su uniforme de la Academia de Héroes SWA y una bufanda color rojo oscuro alrededor de su cuello. A lo lejos, logró divisar una gran estructura que le resultaba familiar, comprendiendo que era su Academia de Héroes. Se vio notoriamente confundida, debido al cambio de escenarios que sufría. Se sentía fuera de lugar, como si debiera estar en otro lado. Continuó caminando hacia un rumbo desconocido, su conciencia no estaba funcionando del todo bien y sentía sus sentidos atenuados, como si alguien la hubiera puesto a dormir. En ese momento abrió sus ojos y detuvo su paso, comprendiendo lo que ocurría. Ahora lo recuerdo, murmuró la joven, llevándose una mano a la cabeza. ¿Hace cuánto tiempo estoy aquí? Ante el shock mental, la adolescente perdió el equilibrio y la fuerza de sus piernas, cayendo lentamente hacia adelante. Tenía que volver a la realidad cuanto antes, debido a la situación crítica que el mundo estaba viviendo. Antes de que cayera totalmente al suelo, una persona la atrapó, evitando que caiga. Por mero reflejo ella se aferró a él, notando que compartían el mismo uniforme de academia que llevaba ella. Cuando levantó su mirada y observó el rostro de su salvador, se petrificó por completo. «Sería una pena que te tropezaras», dijo el joven, sonriendo levemente. «¿No es así, Uraraka-san?». La respiración de Ochako se tornó irregular, viendo que la persona que la había ayudado era nadie más que Izuku Midoriya. Sus ojos y cabellos verdes lo delataban, así como su sonrisa amable y llena de bondad y esperanza. «Deku-kun», murmuró la castaña, de forma atónita, «¿de verdad? ¿De verdad eres tú?». Supongo que sí», asintió Izuku, en tono dubitativo. ¿Cómo debería responder a esa pregunta? «No. Esto no está bien. Yo no debo estar en este lugar», negó Uraraka, alejándose del oji esmeralda súbitamente. «Sácame de aquí. Tengo que volver». Midoriya miró con confusión y extrañeza el comportamiento de la joven de cara redonda, gesto que preocupó aún más a esta última. No tenía idea de dónde estaba ni qué estaba pasando en el mundo real, por lo que tenía que encontrar una forma de escapar. «Uraraka-san, ¿qué ocurre?», cuestionó el pecoso, de manera confundida. «¿No era lo que querías?». «No, claro que no. Yo quiero que se detenga esta masacre sin sentido», contestó Ochako, respirando agitadamente. «Espera, ¿lo que yo quería?». La expresión del oji esmeralda cambió súbitamente luego de la pregunta determinante de Uraraka. La alegría, la esperanza y la bondad se esfumaron, dando paso al cansancio, la amargura y la oscuridad. «Esta es una ilusión creada por tu propia mente», reveló Izuku, bajo la atenta mirada de Uraraka. «Yo te induje en este sueño». «¿Para qué?», preguntó Gravity, tomando pose de combate. «¿Por qué me metiste en este lugar?».
para hacerte entender que Izuku Midoriya, la persona que amaste, ya no existe, respondió el peliverde, en tono sombrío, no tiene sentido que te aferres a un muerto, ni siquiera vale la pena. Uraraka relajó su posición y su expresión, acercándose unos pasos hacia el Oji Esmeralda y quedando frente a frente con él a una distancia corta. Finalmente había entendido las razones de Izuku, y ahora solo restaba actuar. Dek, no, Izuku. Realmente sufriste mucho, ¿verdad? Lamento no haber podido ayudarte, mencionó Ochako, comenzando a sollozar, lamento no haberte salvado, lamento haberte dejado ir con All for One, pero es hora de decir adiós y dejarte ir. ¿Podrás seguir adelante y olvidarte de mí? Interrogó Izuku, en tono decaído y cansado, ¿serás capaz de dejarme atrás? Y jamás voy a olvidarte. Pero te aseguro que seré capaz de seguir adelante, respondió Uraraka, sacándose la bufanda que el peliverde le había regalado. Gracias por todo, Izuku. Gracias por regalarme esta bufanda. Urabiti sonrió de forma triste, rodeando el cuello gentilmente con la bufanda que Midoriya le había regalado tiempo atrás. De manera retórica, le estaba devolviendo aquel amable gesto, aceptando que su amado jamás volvería. Era una despedida. Nos vemos luego, Izuku. Espero que puedas descansar en paz. La castaña se despidió, es hora de terminar con este largo sueño. El cabello de Izuku comenzó a soltar vapor mientras perdía su color original, volviéndose totalmente blanco. De un momento a otro, sus pupilas se tornaron totalmente rojizas, y el uniforme de la Academia OA desapareció, vistiendo su traje de villano. Voy a asegurarme de que seas feliz, prometió el pecoso, sonriendo con melancolía, todos serán felices, te lo prometo. Todo el lugar se volvió totalmente blanco, como si una poderosa luz estuviera iluminando el lugar. Lo siguiente que Ochako vio, fue como sus párpados se abrían y cerraban temblorosamente observando el cielo nublado de Musutafu. Lentamente se recompuso, asombrando a sus compañeros que estaban cerca de ella y sintiendo una fuerte desorientación. Rápidamente se limpió las lágrimas y buscó con la mirada al peliblanco, lográndolo ver a lo lejos justo frente a una derrotada Melissa. Uraraka-san. Llamó Ida, acercándose a ella con clara preocupación, ¿estás bien? Ochako-chan, no te muevas, Kero. Secundó Tsuyu, del mismo modo que Tenra, aún no sabemos qué pudo haberte hecho. Estoy bien, Ida-kun, Tsuyu-chan. Necesito irme ahora, contestó Ochako, ignorando las palabras de sus amigos, voy a matar a Izuku. La mirada de los héroes y estudiantes presentes se centraron en la castaña tras su determinada declaración. Ella acomodó su bufanda roja en su cuello, aferrándose a la misma. Es una locura, Uraraka, advirtió Aizawa, en tono serio, si vas, puedes morir. Ninguno de nosotros es rival para él ahora, está a un nivel totalmente distinto al nuestro, agregó Nemuri, claramente disgustada con la idea, no podemos dejarte ir, Uraraka-san. Tuve un sueño, más bien, una ilusión creada por mi subconsciente en donde Izuku interfería. Estoy segura de lo que haré, y sé que no va a matarme, aseguró Urabiti, con una decisión inquebrantable, por favor, confíen en mí. Katsuki miró seria y fijamente a su compañera de clase. Sintió una profunda impotencia ante la situación, ya que tanto sus manos como su propio Kirk le fueron arrebatados por la misma persona. Uraraka, encárgate de él, por favor, pidió Bakugo, llamando la atención de todos los presentes, al final, no puedo hacer nada. Soy un discapacitado inútil, un patético Kirkles, supongo que es lo que merezco. Solo me queda confiar en ti y en Shield. Ochako asintió con la cabeza, aceptando la carga de llevar la voluntad de Kaki-chan y todos sus compañeros a sus espaldas, así como la voluntad de todos los héroes e inocentes que perdieron su vida por culpa de Izuku Shigaraki. Yaonomo, puedes crear un arma para mí. Pidió la castaña, causando confusión en los presentes, lo que sea está bien, tengo que apuntar a la cabeza para que no pueda regenerarse. Uraraka-san, nuestros quirks fueron robados, avisó Momo, sorprendiendo a la joven de cara redonda, ocurrió mientras estuviste inconsciente. Ahora está usando esos poderes para pelear contra Melissa-san. Ya veo, murmuró Urabiti, mirando las yemas de sus dedos y notando la ausencia de sus almohadillas, no importa, dame esa espada.
La pelinegra asintió con notable duda, otorgándole la espada que había creado momentos antes de que su Kirk fuera robado. Ochako la recibió, yéndose del lugar rumbo a la ubicación de Shield y el peliblanco, la cual no se encontraba muy lejos. Volviendo al presente, Melissa y Uraraka cruzaron miradas, notando la presencia y la situación de la otra. Solo bastó con una simple mirada para que ambas se entendieran y, curiosamente, ambas recordaron las palabras que les había dicho la difunta Midoriya Inari tiempo atrás. Las últimas palabras de Inari se repitieron en la mente de Melissa Shield, comprendiendo finalmente el peso de estas. El destino que Inari había observado, sus razones y su tristeza recién tomaban relevancia en ese momento. La salvación de mi nieto es Ochako Uraraka. Urabiti presionó con fuerza el mango de la espada que llevaba en su mano. Melissa terminó por aceptar el cruel final de Izuku, y este último miró hacia atrás de reojo, con una pequeña sonrisa aliviada. Shield observó cada instante, ya que esa era su carga. No sé por qué me llevaste a ese sueño, y tampoco sé por qué me dijiste esas palabras, pensó Urabiti, alcanzando a su objetivo y manipulando la espada en dirección al cuello de este. Si no acabo contigo ahora, millones sufrirán por tu egoísmo. Y jamás me perdonaría eso. Shield abrió sus ojos, viendo como la cabeza del elegido por el destino era totalmente cortada por la espada que empuñaba Uraraka Ochako. La sangre salpicó los alrededores, la cabeza del villano cayó al suelo, produciendo un ruido seco y las espinas que atravesaban sus extremidades se volvieron polvo. Ochako soltó la espada, haciéndola caer al suelo y rompiendo en llanto. Había asesinado a una persona, y esa persona era una de las que más amaba en el mundo. Por más que fuera un villano, de igual forma ese acto la volvía una asesina. Ochako, tú no tenías que hacer esto, dijo Melissa, de manera atónita y sintiendo un gran vacío en su corazón. Esto no tenía que terminar así. No había otro modo. Esta era la única manera de salvarlo, mencionó la castaña, limpiándose las lágrimas. Melissa, ¿ahora estamos a salvo? Finalmente se terminó. La rubia abrió su boca para responder, pero en ese momento notó un aterrador detalle. Desde que comenzó su pelea con All For One y luego con el peliblanco, su sensor de peligro no se había desactivado en ningún momento, ya que le advertía del peligro constante. Incluso después de que Uraraka le cortara la cabeza a Izuku, el sensor de peligro seguía activo, señal de que aún había peligros de niveles colosales amenazándola. La blonda se giró a ver el cadáver del villano, para encontrarse cómo se deshacía como una especie de líquido espeso. Ochako, murmuró Shield, temblorosamente, es el Kirk de Ectoplasm Sensei. De repente, la bufanda roja de Urabiti le fue arrebatada desde atrás de un solo movimiento, llamando su atención y causándole sorpresa. Ambas mujeres voltearon hacia esa dirección, horrorizando su expresión incrédulas de lo que veían. La heroína OP activó su Kirk nuevamente en modalidad Infinity Coil, rodeando su cuerpo de partículas eléctricas rosadas y rojizas que colisionaban entre sí con fiereza. Una de sus pupilas tomó un color morado y la otra un color sangre. Necesitan mucho más que eso para asesinarme, advirtió Izuku, observando la bufanda que le arrebató a Ochako. Todo lo que pasó y todo lo que va a pasar, yo lo sé todo. No hay forma de que me tomen por sorpresa. El Kirk de Toro-chan. Resolvió Uraraka, tomando la espada del suelo y abalanzándose hacia el oji carmesí para mantenerlo inmóvil. Melissa, atácalo ahora. No importa lo que pase conmigo. Tienes que matarlo. Por más que la misma Urabiti le suplicara que los atacara de un golpe a ambos, Melissa jamás sería capaz de atacar a su preciada amiga, además de que un golpe suyo en ese estado la asesinaría en un instante. Ya maduraste, Uraraka. Finalmente comprendiste que el villano de esta historia soy yo, y que yo soy el enemigo. Comentó el peliblanco generando pequeñas llamas en su mano con el Kirk de Todoroki. Ya no necesitas este pedazo de tela. Izuku incineró por completo la bufanda que le había regalado de Uraraka justo frente a sus ojos, volviéndola totalmente cenizas en cuestión de segundos. Ante esto, Ochako no vaciló y atravesó el pecho del villano con la espada. Melissa, ¡muévete!, ordenó la castaña, elevando el tono de voz de forma desesperada. Mi vida es insignificante comparada con el futuro del mundo. La novena portadora cambió de lugares con Urabiti utilizando intercambio, y luego golpeó al oji carmesí con todas sus fuerzas, alejándolo del lugar.
También curó sus heridas rápidamente con el Kirk del segundo portador antes de lanzarse al ataque. No estoy dispuesta a sacrificar más vidas para un bien mayor. Perdimos a suficientes personas hoy, sentenció la americana, dándole la espalda a su compañera, y mucho menos aceptaré sacrificar la vida de mi mejor amiga. Tras decir esas palabras, la estadounidense voló en dirección a Izuku, dejando a Ochako en el lugar. Esta última cayó de rodillas al suelo, a pesar de haberse llenado de valor, sus esfuerzos fueron en vano. La impotencia la invadió, junto con la tristeza y la angustia. El peliblanco aterrizó en el suelo, arrancándose la espada del pecho y cerrando sus heridas. Luego, cubrió sus brazos con el endurecimiento de Kirishima llevado a su máxima capacidad, y concentró energía carmesí en sus manos. Por consiguiente, los rayos rojos y negros que rodeaban su cuerpo se potenciaron. Melissa se acercaba a una velocidad avanzada, concentrando energía en sus brazos para continuar atacando a su enemigo. Sin embargo, Izuku posó sus manos sobre el suelo, generando múltiples explosiones de energía provenientes de una combinación de montones de quirks potenciadores y emisores. Columnas de energía emergieron del cielo, implosionando y generando ondas de choque que desestabilizaron el vuelo de Ope. Dragones de energía, electricidad y fuego salieron del suelo, atacando a la rubia brutalmente, acorralándola contra el suelo. Explosiones, llamaradas, ráfagas de energía, cañonazos de aire potenciados, grandes torbellinos. Izuku no se contuvo ni un poco a la hora de atacar a la heroína, sabiendo que eso no la mataría gracias a la resistencia aumentada que le proporcionaba el One for All. En eje de los ataques, Shield se cubría y defendía como podía ante el poder incesante de su enemigo predestinado. Su energía y resistencia se agotaban a una velocidad aterradoramente elevada, lo que la obligaba a actuar antes de que fuera tarde. Cuando fue capaz de abrir sus ojos por unos instantes, logró intercambiar lugares con uno de los dragones, quedando sobre el resto y logrando escapar de la lluvia de ataques. Inmediatamente después, volvió a intercambiar lugares con la espada que Ochako le incrustó en el pecho a Izuku, quedando frente a él. «Protégete de esto», exclamó Melissa, extendiendo su puño cerrado hacia atrás. Wyoming Smash. El villano de traje fue impactado con el puñetazo en el torso, siendo totalmente hundido en el suelo. La fuerza del ataque provocó que el mismo piso se destruyera, agrietándose y hundiéndose hacia abajo, provocando que toda la tierra se agite. Ope extendió sus brazos, amarrando por completo al peliblanco con ayuda de sus látigos negros, para mantenerlo fijo en el suelo. Su expresión se tornó totalmente sombría, mientras acumulaba energía en sus brazos, y los rayos eléctricos que rodeaban su cuerpo se fortalecían. Invadida por los sentimientos negativos, Melissa presionó sus puños y comenzó a palizar al oji carmesí con todas sus fuerzas. Con cada puñetazo que lo impactaba, el agujero en el suelo crecía y se extendía aún más, a la par de que hacía temblar a los alrededores. De forma salvaje y descontrolada, el cuerpo del elegido por el destino se quebraba ante los poderosos ataques de Melissa Shield. La sangre brotaba hacia todos lados, los dientes y huesos se rompían, y la rubia no tenía intención de dejarlo ir. Los estudiantes y los héroes veían a lo lejos la brutalidad con la que la blonda golpeaba al destructor por excelencia. Sus dientes rechinaban y sus respiraciones irregulares parecían bufidos. Casi todos los huesos del peliblanco terminaron destruidos, uno de sus ojos explotó y varios de sus órganos internos comenzaron a fallar. Ni siquiera su defensa más poderosa fue suficiente para defenderse de Melissa. «NNO. Es suficiente», intentó decir el destrozado Izuku, sin mandíbula, sin dientes y casi ahogado por su propia sangre. «Necesitas más que eso, para matarme». El único ojo sano del villano brilló intensamente, mientras partículas eléctricas carmesí y negra rodeaban su cuerpo y colisionaban entre sí con ferocidad. Sus heridas comenzaron a sanar a una velocidad aberrante, impresionando a su enemiga. Sus órganos, huesos y músculos fueron reconstruidos, cerrando por completo las lastimaduras. Los rayos eléctricos se convirtieron en energía roja con tonos oscuros, amplificándose en el cuerpo del peliblanco y alarmando a la joven heroína. Todo el daño que le había causado fue revertido en segundos.
Una gran explosión de energía ascendente golpeó a Melissa, mandándola a volar hacia arriba y obligándola a liberar al oji carmesí del cráter que ella misma había creado a golpes. La zona fue destruida por completo, ya que la explosión arrasó con todo a su paso. El suelo tembló nuevamente, debido a la agitación en la tierra y la densidad de la energía. Shield terminó cayendo en el suelo desde gran altura, sufriendo el impacto de la caída y de la explosión. Se retorció en el suelo sintiendo el dolor en su cuerpo, sin contar el agotamiento y la fatiga. Desde la columna de energía que llegaba hasta el cielo, el villano más grande de todos los tiempos emergió flotando en el aire, imponiendo una presión digna del rey de la destrucción. El saco que colgaba de sus hombros ondeaba con el viento, así como su cabello tan blanco como la misma nieve. Odio, más inversión de impacto, más multiplicador, más densidad, más amplificación, entre otros. Te devolví todos esos ataques amplificados y mejorados en forma de explosión. Al parecer eso te favoreció por la resistencia que te otorga tu Kirk, explicó Izuku, limpiándose el polvo de su traje. ¿Cuánto tiempo quieres seguir así, Melissa? Te aseguro que tengo más energía que tú, y cuando la tuya se acabe será tu fin. La americana escupió sangre al suelo, recomponiéndose con dificultad de la reciente caída. Su traje de heroína estaba en la ruina y su equipamiento de apoyo se agrietó, señal de que pronto se romperían. Podría ser esto todo el día, aseguró Melissa, en tono cansado y adolorido, pero terminaré con esto ahora. Melissa activó su Kirk nuevamente a su máximo potencial, usando el Infinity Cowl y provocando que sus cabellos dorados se erizaran hacia atrás. Una aura rosada rodeó su cuerpo, concentrándose totalmente en su brazo derecho. ¿Ya te decidiste, eh? ¿Apostarás todo en un último ataque? El villano de traje entrecerró sus ojos, alzando su brazo izquierdo hacia un costado. Si fallas, te sentenciarás a ti y al mundo. ¿Eres consciente de eso? No sería la primera vez que enfrentó una situación límite, y tampoco será la última. Esta será la última vez que pelearemos, Izuku, replicó Ope, acumulando todo el poder del One for All en su brazo. Si concentro todo mi poder y lo ataco con un golpe, no debería ser capaz de curarse. Finalmente lo derrotaría. El brazo del peliblanco se tornó totalmente negro, para luego imitar a su enemiga predestinada y acumular energía en dicha zona. Toda la energía del Old Form, sumado a la combinación de quirks potenciadores que poseía en su vasto repertorio. La energía rojiza rodeó su extremidad, creando una poderosa presión y destellos de electricidad que se dispersaban por el aire. El poder proveniente del punto de enlace y todos los quirks que había robado All for One se unificaron en un solo lugar. Los rayos de electricidad rosada y rojiza y negra y carmesí, respectivamente, colisionaban en el aire generando fuertes chispazos. Fuertes vendavales azotaban todo el país, así como terremotos y desastres marítimos. Las placas tectónicas del planeta se agitaban ante los niveles de poder de los elegidos por el destino. Volcanes hicieron erupción, grandes tsunamis se tragaron islas enteras y tormentas eléctricas se adueñaron de los cielos. Quinta fase. All for Me, murmuró Izuku, concentrando su ataque definitivo, combinación definitiva de quirks. One for All, Infinity Cowl. Shield pisó con fuerza avanzando un paso hacia adelante, extendiendo su puño cubierto de energía hacia atrás, infinito por ciento. Ambos jóvenes se impulsaron hacia el otro, con sus puños cerrados, sus dientes apretados y una expresión de ira. Con cada metro que avanzaban, las figuras de sus respectivos pasados se esfumaban dando paso al penoso presente. La figura de Melissa cuando era una niña se esfumó, lo mismo ocurrió con su yo adolescente y cuando estudiaba en la UA siendo la heroína Ope. La figura de Izuku niño también se esfumó, así como su yo de la secundaria, su yo de la academia UA, la figura del héroe Deku en sus dos trajes y lo mismo con Izuku Shigaraki. Los dos elegidos por el destino gritaron con todas sus fuerzas, estando a escasos metros de colisionar sus ataques. Lanzaron sus puños hacia el otro, con el objetivo de finalmente hacerse con la victoria. El ganador se coronaría como el ser humano más poderoso sobre la Tierra. Izuku, gritó Melissa, usando su odio y angustia para potenciar sus poderes gracias al Kirk del cuarto portador. Melissa, replicó Izuku, tomando poder del punto de enlace. En el momento en el que los ataques colisionaron, una gran descarga de energía implosionó extendiéndose por toda la zona.
El mismo tejido de la realidad se fracturó, cambiando los colores de todo sucesivamente en formas irregulares. Una gran grieta apareció debajo de ellos, quebrando por completo las placas tectónicas de Japón, dando paso a un gran tsunami que arrasó con la playa de Musutafu. Un estruendoso sonido de colisión de energías resonó, acompañado de un gran chirrido proveniente de la fractura de la realidad. El Full Gauntlet de Ope terminó por hacerse añicos en medio del choque de poderes, sin embargo ambos enemigos predestinados se mantenían estoicos y empatados en la lucha. Si continuaban así, el mundo se destruiría antes de que alguno pudiera declararse vencedor. De un momento a otro, Ope notó que comenzó a ganar terreno sobre Izuku, teniendo una pequeña ventaja que podría explotar. Si bien este suceso la impresionó por la falta de sentido de este, no podía dudar y desaprovechar una oportunidad así. Melissa Shield empleó toda la fuerza físicamente posible, e incluso más. Superando cualquier expectativa y posibilidad, quebró su propia barrera de límites y presionó su cuerpo al máximo. United. Gritó la heroína, superando la fuerza y el poder del villano. Adiós, All for One. El brazo del peliblanco comenzó a ceder rápidamente, quebrando sus músculos y fisurando sus huesos. Múltiples heridas se abrieron, soltando una gran cantidad de sangre a pesar de su defensa suprema. Status off. Ope avanzó varios pasos, ganando terreno y empezando a destrozar el brazo de su enemigo. Adiós, One for Me. Un gran torbellino de energía multicolor rodeó a los dos jóvenes elegidos por el destino. El suelo se destruyó por completo, extendiendo las grietas por todos los restos de la ciudad de Musutafu. Smash. Tras el grito de la rubia, su ataque definitivo se declaró vencedor. El puño de Melissa avanzó sobre el brazo del Oji carmesí, destruyéndolo por completo y, por consiguiente, acabando con su combinación definitiva de quicks. Y adiós, Izuku. Gritando como nunca antes, el máximo poder del Kirk heredado a través de las generaciones se abrió paso hasta atravesar el pecho del villano más grande de todos los tiempos. Melissa Shield, la heroína OP y portadora definitiva del One for All, se declaró ganadora. Próximo capítulo. Final.